Entonces, aquí lo que vamos a ver nosotros es las medidas de dispersión. ¿Listo? Entonces, analizar cuán dispersos son los datos de una medida central, como cuáles, la media, la mediana, la media aritmética. Entonces, por lo general, se hace directamente de la media. ¿Listos? De la media aritmética o de la media ponderada, como lo acabamos de ver en la anterior videoconferencia. Entonces, ¿en qué consiste el rango? Yo ya les había dicho que ya lo habíamos visto. Cuando tenemos unos datos, ¿sí? Cualesquiera, en una lista, que no están agrupados todavía, yo puedo hallar el rango entre ellos, ¿sí? Y No simplemente... sé si soy yo, pero no, yo no estoy viendo nada en la pantalla. Profe, yo tampoco veo. Vamos a ver. Se ve blanco, profe. Ah, sí, es que es blanco. Esperen, miramos a ver otra vez. Blanco, ¿sí? ¿Es lo que están viendo? Sí, 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 es que lo dejé así a propósito. Sí, señor, blanco, blanco. Para despistar el enemigo. No, no, mentira, no. Sí, es que lo dejé así, es que estoy explicando lo que es el rango. ¿En qué íbamos? Es el dato mayor menos el dato menor. ¿Listos? Entonces, ¿en qué consiste el rango? Que es una medida de dispersión que se utiliza para ver cuán dispersos están los datos, que es que entonces dato mayor menos dato menor. Entonces, coloquémoslo acá. Entonces, rango es el dato mayor menos el dato menor. ¿Listos? ¿Dónde habíamos visto eso? ¿Se acuerdan cuando calculábamos la amplitud del intervalo? Que era el dato más grande menos el dato más pequeño. Pues ahí estábamos indiferentemente calculando el rango. Entonces, vamos a la siguiente situación. Vamos a la siguiente situación y ustedes me van a ayudar o van a dar su punto de vista sobre el rango. Recuerden, por favor, otra vez que el rango es una medida de dispersión, ¿no? Se quiere, o no, se ofrece más bien, se ofrece una beca al mejor promedio, coma. Sin embargo, se presenta la siguiente situación. La siguiente situación. Camila obtuvo las siguientes notas. Las siguientes notas. Entonces, a ver, ¿qué notas obtuvo Camila? Entonces, 84,85, 86, 87 y 83. Y Pedro obtuvo 60, 100, 70, 100, 95. Decidir quién se queda con la beca. ¿Quién se queda con la beca? Listos. Entonces, muchachos, tenemos ese ejemplito, ¿sí? En una facultad se quiere dar una beca, ¿sí? Y los más opcionados son Camila y Pedro. Entonces, cuéntenme ustedes qué harían ahí. Entonces, les doy 2 minuticos para que analicen la situación y miramos a ver a quién le damos la beca y por qué. ¿Listos? Entonces, analícenlo. Mientras tanto, por favor, si están viendo lo que escribí, o todavía sigue todo en blanco. Sí, profe, se ve. Ah, bueno, ok, listo. Bueno, entonces, analicen esa situación a ver, y si ustedes están ahí como para académico, ahí en la universidad, ahí, a quién le dan la beca y por qué. Entonces,
2 minuticos para que lo analice. Bueno, muchachos, cuéntenme. Profe, yo le daría la beca a los dos porque pues dice que es el dato mayor menos el dato menor, pero al promediarlos pues los dos sacan el mismo promedio. Profe, yo Listo. le daría la beca a Camila, Sí, ¿por qué? porque en los 5 puntajes que sacó, todos están dentro diría yo que dentro de los rangos más altos en cuanto a las notas, y es un promedio. Mientras que Pedro tuvo 2 notas muy altas, pero a la vez tuvo 3 notas altas, pero tuvo 2 notas muy bajas. Bueno, Pero muy si bien. se suman los dos promedios da 4.25, ¿no? Sí, pero pues bueno, yo trabajo en algo académico y por lo menos Camila, académicamente, estaría en mejor posición que Pedro, aun cuando él tiene 2 notas altas. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Bueno, ¿alguien más quiere opinar? Pues profesor, la verdad es que como dice la misma fórmula, el dato mayor menos el dato menor, se supone que cada uno se coge el dato mayor y se resta, ¿no? El 87 y el 84 y del otro 100 y 60, ¿no? Y se supone que Pedro tiene una ventaja, ¿no? Creo que es así, ¿no? Bueno, listos. ¿Alguien, o sea que usted diría que Pedro tiene la beca? Pues según la fórmula, sí. Bueno, según lo que está ahí. Bueno, muy bien. ¿Alguien más? Me gustó alguien que dijo, no, las dos. Los dos ganan, los dos porque tienen el mismo promedio, pero entonces es que esa es la idea, ¿no? Que revisen que ambos tienen el mismo promedio, porque al sumarse y dividirse por el número de notas nos da Profe, igual. Pero es solo una beca, ¿no? profe, Cuénteme. profe, yo se las daría a Pedro, pues porque Camila tuvo las 5 notas, como que siempre se mantuvo, digamos que en lo mismo, mientras que Pedro efectivamente pues inició mal, decirlo de alguna manera, pero al final alcanzó el 100%, de hecho 2 veces. O sea, más Mientras que Camila como, siempre se mantuvo exacta, o sea, digamos que a Pedro se le vio la mejoría, mientras que Camila nunca pasó como de estar ahí. Siempre se mantuvo dentro del mismo rango, sí, profe. Yo opino lo mismo que la compañera. o Pues sea que, analizando que el promedio da igual y todo eso. o sea que ustedes creen que Pedro, Darles media beca a cada uno. no, solamente es una beca. Entonces, o sea, solamente puede ser una beca. Entonces, Pedro, porque es más como de superación, porque sacó 60 y después pasó a 100, bajó a 70, pero otra vez 100 y 95. Bueno, muchachos, en realidad, cuando Depende estas... cómo Pero uno ahí lo también se vea, ¿no? podría decir que a Camila, porque Camila se Se mantuvo. Yo creo mantuvo, que sí,
También puede ser Profe. así, ¿no? Ajá. ¿Qué iban a opinar? ¿Alguien iba a opinar más? O sea, tuvo como de más estable las notas. Como, Tocaba hacer la Camila. Bueno, Pero en es que este se vio caso, más el esfuerzo de Pedro. en este caso la que se gana la beca es Camila. ¿Por qué? Porque el rango es menor, ¿sí? Entonces, ¿cuáles datos son más dispersos? ¿Los de Camila o los de Pedro? Pues lógicamente los de Pedro. ¿Por qué? Porque 100 menos 60 es 40. Mientras aquí la nota mayor es 87 y la nota menor es 83. Entonces 87 menos 83 simplemente es 4. Y en este caso, y por lo general, siempre que se debe tomar una decisión, se mira que haya menos dispersión, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque se necesita un estudiante que sea constante, que sea, bueno, hay Que se muchos criterios. mantenga, que mantenga el promedio. Correcto, entonces está más, digamos, uno confiaría más, digamos, en un estudiante, por ejemplo, casi siempre cuando se eligen becas o esas cosas son porque son estudiantes que son representantes. Entonces se busca más que sean constantes, que siempre mantengan como el mismo promedio, mientras él, a pesar de que obtuvo 2 veces 100 y pudo haber sido, porque es que esto pasa mucho, por ejemplo, en matemáticas, ¿sí? Hay estudiantes que son muy pilosos, pero solamente estudian cuando ya se ven perdidos y sacan 100. Pero entonces ya uno entonces ahí ya mira otros elementos que son como la disciplina, la constancia, la actitud, todas estas cosas. Entonces, por lo general, vuelvo y repito, cuando se presenta este tipo de situaciones, se obtiene al que tenga menos o la dispersión sea menor. Entonces, aquí, dato mayor menos dato menor, vuelvo y repito, para Pedro sería 40, para Camila sería 4, entonces pues es lógico que gana Camila. Pero viene otra pregunta. ¿Qué pasa si Pedro obtiene las mismas notas? Es decir, también el rango es de 4 y les dio el mismo promedio. Ahí sí ya toca a la suerte, ¿sí? Profe, ¿me Aleatoriamente. explica, por favor, eso de que el rango de Camila es 40 de 44? No le entendí la verdad esa parte. Lo que pasa es que tú coges el dato mayor en Pedro, que es ¿cuánto? 100, ¿sí? Y el dato menor en Pedro es 60. Entonces 100 menos 60, Sí, ¿cuánto te da? 40. Mientras 40. acá en Camila es 87 y el dato menor es 83. Sí, ya entendí. Entonces, ¿sí? Por eso vuelvo y repito, entonces hay muchas cosas, es como cuando hay veces uno va a comprar algunas cosas y uno piensa que el tamaño más grande es, o que la medida más grande se refiere a algo de mayor cantidad y no ocurre lo mismo. En esto de la dispersión también pasa algo muy similar. Aquí podría decir, como lo dijo, no me di cuenta, un compañero, dijo, no, pues por la fórmula, yo creo que gana Pedro, pues porque él es 40, pero resulta que sí, que es mayor, pero por ser mayor tiene desventaja. ¿Sí me hago entender? Bueno, entonces, claro de cómo se halla la dispersión, esto es muy sencillo, dato mayor menos dato menor, y ahí ya tiene un sondeo de los datos. ¿Sí? Hay otros criterios, hay criterios personales, pero el que por lo general se utiliza es este. Bueno, vamos ahora sí a la desviación estándar, ¿sí? Y a la varianza, que ese tema es un poquitico pues ya más de cuidado. Entonces, preguntas del rango, ¿todo quedó bien? Sí. Muy sencillo. Bueno, resulta que hay dos, entonces por favor, son 3 temitas que entran en el son 3 temas de las medidas de dispersión, que son rango, desviación estándar y varianza, ¿sí? Siempre se calcula primero la varianza y luego se calcula la desviación estándar. ¿Por qué? Porque la desviación estándar simplemente es hallarle la raíz cuadrada a lo que nos dio de varianza, ¿sí?
Así de sencillo. Otra vez, la varianza nos da, ¿sí? Calculamos la varianza. Por decir algo, nos dio 4. Entonces, si la varianza nos dio 4, la desviación típica es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, la raíz cuadrada de 4 es 2. Entonces, por eso siempre hay como ese proceso. Aquí vamos a analizar en el siguiente ejemplo, estas son las fórmulas que tenemos, ¿sí? La media ponderada, ¿sí? La media, y después calculamos la varianza. Pero vamos a hacerlo con un ejemplo para no enredarnos ahí en los conceptos. Entonces, después de aplicar un examen de aptitud a los estudiantes de un colegio, la entidad correspondiente entregó los siguientes resultados sobre el desempeño en la prueba. Entonces, recuerden que hay algunos textos, ¿sí?, que manejan otras letras de las que nosotros manejamos. Entonces, en este texto, F lo vamos a llamar como N minúscula sub I. ¿Recuerdan? ¿Sí? Que era frecuencia absoluta simple. Estas clases es lo mismo que los intervalos. ¿Sí? Es exactamente igual. Los intervalos. Entonces, miren, aquí ya estamos analizando. De 2,5 hasta ¿dónde? Hasta 4. Aquí sería desde 4,1 hasta 5,5. De 5,51 hasta 7 y así. Aquí no hicieron la diferencia pues por lo que están trabajando con decimales y pues los datos que ellos tal vez obtendrían pues no los necesitaron. Bueno, esta frecuencia que está aquí, F sub R, sería H minúscula sub I. ¿Sí? Que recuerdan por qué, que era coger 23 dividido en N. Entonces aquí ya nosotros nos estamos dando cuenta que N, que ¿quién era N? O sea, ¿qué estamos haciendo nosotros? O sea, nosotros aquí lo que ya estamos haciendo es Ni la muestra. interpretando la tabla. Muy bien, es la muestra. O sea, yo les expliqué esto al contrario. Primero hicimos el enunciado y luego empezamos a hacer la tablita y luego calculamos los intervalos y todas estas cosas. Aquí no. Aquí ya nosotros tenemos la tabla. Ahora empezamos a analizar cómo estuvieron distribuidos los datos como tal. Entonces, nuevamente, por favor, aquí la primera columna son los intervalos. La segunda columna es la frecuencia de conteo, o sea que hubo 23 estudiantes que sacaron entre 2,5 y 4. 21 estudiantes entre 4 y 5,5. Miren que aquí no tenemos frecuencias acumuladas, no se necesitan para hallar ni la varianza ni la desviación típica. ¿Listos? No las vamos a necesitar. Esta porcentaje, si alguien me recuerda a qué se refería esta de porcentaje, pues simplemente es de este resultado multiplicarlo por 100, ¿sí? No lo vayan a olvidar. Y esta frecuencia, por favor, esta columna, sí es nueva, ¿sí? Para nosotros. Y la vamos a dejar como X sub I. ¿De dónde se saca esta X sub I? Entonces, simplemente es sumar el límite inferior del intervalo más el límite superior del intervalo y dividirlo por 2. Entonces, háganlo en este momento para verificarlo. 2,5 más 4, ¿sí? Nos daría 6,5. Y 6,5 dividido en 2 me da 3,25. ¿Claro? Entonces, por favor, a este lo podemos llamar marca de clase. ¿Sí? Esta X sub I la podemos llamar marca de clase. ¿Sí? O también lo podemos llamar promedio del intervalo. Como ustedes lo quieran llamar, de ambas maneras está bien. Marca de clase o promedio del intervalo. Entonces, ¿quién me dice dónde sale este 4,75? Profe, ¿no debe ser de Pues 4 de lo más mismo, ¿no? 5,4 más 5,5? Correcto. Háganlo y lo Y verán. se divide en 2. Correcto. Entonces, siempre ese va a ser la mitad de los dos. ¿Listos? Cuando nosotros armábamos la tablita y le colocamos así un coma 1, ¿sí?
no lo hacíamos sobre ese coma 1, sino lo hacíamos desde este hasta el de acá, o sea, de este hasta acá, de este hasta acá y así sucesivamente, como lo hicieron acá. Es que se acuerdan que nosotros colocábamos aquí 4, aquí 4,1, entonces esta marca de clase se hace con estos nomás, con los de acá. ¿Listos? 6,25, ¿de dónde sale? Entonces 6,25 sale de sumar 5,5 más 7 dividido en 2. Bueno, y esta nueva columna nos va a permitir hallar la media ponderada, ¿sí? Es decir, lo que hicimos en la anterior videoconferencia. Junto con los resultados, voy a continuar acá como está en el problema. Junto con los resultados se informó al colegio que el examen se aprobaba con un mínimo de 7 puntos y que, además, si el promedio del grupo era menor a 6 puntos, dicha empresa repetiría la prueba. ¿Listos? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hallar? El promedio. Y entonces ustedes van a decir, uy, profe, pero ¿cómo hacemos acá el promedio si aquí tenemos un conteo, aquí tenemos unos porcentajes? Pues recuerden, media ponderada para datos agrupados. ¿Y cómo se desarrolla? Pues lo mismo que hicimos el ejercicio de la carne. Se multiplica 23 por 3,25. Por favor, miren aquí la fórmula. ¿Sí? Media ponderada aquí en la parte de abajo. 23 por 3,25 o 3,25 por 23, ¿sí? Más 4,75 por 21, 6,25 por 20 y así sucesivamente se multiplican estas dos, ¿sí? De acuerdo al ejercicio anterior, lo único que hicimos fue cambiar las letras, pero en general es lo mismo, ¿sí? La frecuencia de conteo por el límite, perdón, por el promedio del intervalo, ¿sí? Y luego se divide, ojo, se divide por la primera columna. Recuerdan que yo les dije en el anterior ejercicio de la carne, no vayan a dividir por esta, sino van a dividir por la frecuencia de conteo. Siempre se hace esta, la que se tiene que hacer la división. Y entonces tenemos este resultado. Si ustedes lo quieren verificar, porque hay veces, digamos, ustedes saben hacer la operación, pero no les da la respuesta porque no saben hacerlo en la calculadora. Entonces es el momento para que lo hagan. Esa pregunta, por ejemplo, que hizo la compañera de que si se hacen primero las multiplicaciones y después las sumas, es porque uno se puede confundir haciendo esto rápido. Entonces, pues se recomienda, pues cuando tiene una calculadora de esas que tienen bastante memoria, pues esto se hace de una, ¿sí? Pero hay algunas que no, entonces es bueno tener cuidado con las operaciones que se hagan. Entonces, ¿qué significa este 5,75? ¿Qué significará? Que es el promedio que sacaron los estudiantes, ¿sí? Recordemos lo que nos dicen acá. Después de aplicar un examen de aptitud a los estudiantes de un colegio, la entidad correspondiente entregó los resultados de la prueba. ¿Cuántos estudiantes fueron? 90. En ninguna parte aquí me están diciendo la muestra fue 90, no. Lo analizamos fue de H sub I. 23 dividido en 90, ¿recuerdan? Porque era la frecuencia de conteo dividido en el número de estudiantes. ¿Y cuál era el número de estudiantes? 90. Otra manera de hallar la muestra, fácil, pónganle cuidado. Sumar estos datos, ¿sí? Si yo sumo estos, me tiene que dar 90. Si aquí me da 89 y aquí yo veo que aquí dividieron por 89, y aquí hubo algún error. Pero en este caso, aquí están los 90. ¿Listos? Bueno, hallamos la media ponderada, que ya ustedes aprendieron hoy cómo se calcula la media en una tabla de frecuencias. ¿Cómo se desarrolla? Primero se calcula la marca de clase. Que si por ejemplo aquí tenemos, por decir algo, un intervalo de 5 hasta 8. Entonces, o de 5 hasta 10, por ejemplo. 5 hasta 10. Se suman los dos. 5 más 10 nos daría 15 y se divide por 2. Entonces aquí sería 7,5. ¿Sí? Entonces, obligatoriamente toca sacar esta nueva frecuencia. Recuerden que cuando yo les empecé a explicar esto, yo les dije que la estadística descriptiva podía desarrollarse en hasta 20, 30 o más frecuencias, o sea, muchas columnas de esta para sacar muchas otras cosas. Entonces, esta es una nueva columna que no conocíamos porque nosotros habíamos visto hasta acá, hasta porcentaje, ¿sí? Entonces,
Vuelvo y repito, esta es la marca de clase o el promedio del intervalo. ¿Para qué nos sirve esta columna? Para multiplicarla, este dato, por la frecuencia de conteo, por este, ¿sí? Se multiplica más este por este, más este por este, y así podemos hallar esta mu. Esta es una letra del alfabeto griego, una letra minúscula, que también nos indica la media ponderada muestral, ¿sí? En estadística también se utiliza así. Pero profe, usted ahorita nos dijo que era una X con un palito acá, ¿sí? Como ustedes, cualquiera de las dos se la valgo. ¿Listos? Pero cuando ustedes vean una mu aquí, significa que es la media ponderada y ahí calculamos el promedio. Pero ojo, ¿qué significa ese 5,75? Recuerden que aquí dicen nos dicen, junto con los resultados se informó al colegio que el examen se aprobaba con un mínimo de 7 puntos. O sea que el promedio ya vamos mal, ¿cierto? Y que además si el promedio del grupo era menor a 6 puntos, dicha empresa repetiría la prueba. Entonces, vamos a analizar, o ya estamos analizando de que el promedio fue menor a 6. Pero ahora vamos a analizar las medidas de dispersión. Entonces ya no nos faltaría sino ver la desviación estándar, ¿sí? Y la varianza en este mismo problema para entender cómo se interpreta las medidas de dispersión. Entonces, muchachos, yo creo que por ahí en 15, 20 minuticos máximo envío la última videoconferencia para terminar la temática. ¿Listos? Que no se demoren en acabarse esta. Profe, una pregunta. Yo Claro, estoy haciendo cuéntame. la suma en la calculadora y me da es 517.5. O sea, donde está la coma me da un 1. No, algo te quedó mal, Es que eso lo debe dividir. ¿sí? Algo te quedó mal. Revísala nuevamente.